El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 22 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción nos acompaña Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, síguenos por el Periscope. Por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Sin duda la información más comentada en nuestro país, sobre todo en redes sociales, tiene que ver con esta acusación, este nuevo indictment del Departamento de Justicia, de las autoridades, contra varias personas vinculadas al círculo de Alex Saab. 5 personas fueron acusadas de lavado de dinero en relación con un presunto plan de soborno en Venezuela. Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal el 7 de octubre, aunque se conoció ayer, que fue revelada hoy, es decir, ayer, acusando a 3 ciudadanos colombianos y 2 venezolanos por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenidos a través de sobornos. Se trata de Álvaro Pulido Vargas, también que es de Colombia, José Gregorio Bielma Mora, exgobernador, uno de los nombres más destacados, Manuel Enrique Rubio, Carlos Rolando Liscano y Ana Guillermo Luis de Venezuela. Fueron acusados por su presunto papel en el lavado de ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP, una entidad estatal venezolana, un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el Estado venezolano. Y destaca, bueno, los montos a los que se refiere esta acusación: 1.600 millones de dólares. Recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares, que son números que se pierden de vista. Recibieron de la República y transfirieron aproximadamente 180 millones a través del sistema financiero norteamericano. Pueden enfrentar, o mejor dicho, enfrentan una pena máxima total de 100 años de prisión si son declarados culpables. Y mucha gente relacionó esto con, obviamente, la llegada a Estados Unidos de Alex Saab. Algunos decían, bueno, comenzó a hablar o a negociar Alex Saab. Lo cierto es que Alex Saab llegó el sábado, ustedes recordarán, y esta acusación se presentó el 7, de manera que si este empresario colombiano que cobró por sus servicios a Venezuela, como lo ha reconocido el chavismo, empezó a hablar, bueno, lo hizo desde Cabo Verde. Pero esto es una suposición, obviamente habrá que ver en qué termina este tema, pero sin duda alguna han sido, si me permiten, los peores días para el chavismo en mucho tiempo. No solo por la entrega de Alex Saab a los Estados Unidos, por esta acusación que desvela la participación, la presunta participación de varias personas, incluyendo el exgobernador Bielma Mora, sino por la próxima entrega del general Hugo Carvajal desde España a los Estados Unidos, en este caso por una acusación por presunto tráfico ilegal de droga. Lo que está ocurriendo en nuestro país, rápidamente, comento una declaración de María Corina Machado al diario ABC de España. Le pediré comentario a nuestro invitado, con él vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo o los anuncios, mejor dicho, en relación al Ávila, pero María Corina Machado dijo: Guaidó fue quien destruyó al gobierno interino, y esto, bueno, coincide curiosamente con Enrique Capriles en sus críticas al gobierno interino, y preocupa mucho el destino de todo el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar una transición a la democracia. Algunos han asegurado que en uno de los peores momentos del chavismo,
Bueno, los líderes de la alternativa democrática, se atacan unos a otros. Y esto tiene un impacto para el apoyo de la comunidad internacional. Da la impresión que los gobiernos del mundo ya han tomado una decisión con relación a Venezuela. De hecho, ayer el embajador de Estados Unidos para nuestro país coincidía con Rusia que, según la opinión de esos gobiernos, la salida a la crisis venezolana es política y tienen que regresar a la mesa de negociación. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, forma parte de 20 Venezuela y de Soy Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Se me oye? Perfectamente. Nuestro interés es conversar, obviamente, acerca de estos anuncios sobre la construcción de una supuesta ciudad comunal en el Ávila, en el Parque Nacional en el Ávila, el impacto que esto ha generado, la reacción, mejor dicho, en redes sociales, sobre todo de los caraqueños, por lo que representa, porque es un pulmón natural de nuestra ciudad. Pero yo le pedí un comentario sobre lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país. Insisto, en uno de los peores momentos para el chavismo, los líderes de la alternativa democrática, lejos de, enfilar sus críticas hacia el régimen venezolano, reparten acusaciones entre unos y otros. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, como abogado debo decir que lo que está ocurriendo, entre otras cosas, es la manifestación de la justicia en estados que han protegido y han defendido la independencia del Poder Judicial. Estados que pueden perseguir no solamente a los nacionales, sino a cualquier persona de otra nacionalidad fuera de su territorio que haya causado daños patrimoniales, daños incluso, en definitiva, a un bien jurídico, político y constitucional que hoy por hoy asume también el continente, como es la democracia. Algún sector de la oposición creyó que quizás el cambio de gobierno en los Estados Unidos, el cambio de estilo, la visión política, geopolítica del continente iba a flexibilizar un poco las cosas hacia Venezuela y en concreto sobre el régimen totalitario que tenemos en Venezuela. Y probablemente eso tuvo sentido dentro de la mente del sector ejecutivo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Pero el Departamento de Justicia americano de Norteamérica es autónomo y los juicios y los reclamos que estaban pendientes contra personeros del régimen continuaron, independientemente de las vicisitudes que pueda tener la administración de ese ejecutiva de ese estado. Igual ocurre con lo que está ocurriendo con la Corte Penal Internacional. Es un procedimiento que no puede ser detenido, suspendido por los vaivenes políticos que pudieran haber de algunos sectores que pretenden normalizar en el país lo que es un régimen que ha tenido o que es responsable de una importante cantidad de delitos calificados por el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, y que esos procesos no pueden ser detenidos. Entonces, estamos frente a una situación en la cual eso viene arrastrándose hace mucho tiempo, y los acuerdos políticos entre gobiernos no detienen lo que la justicia todavía en algunos estados autónomamente ha entendido debe perseguir. Esto es, digamos, la primera parte. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. Viene cadena consecutiva de hechos donde, a partir de las declaraciones de tres personas fundamentales, la ex tesorera del gobierno de Chávez, el señor Hugo Carvajal y ahora Alex Saab, pues bueno, sumado a más de 300, óigase bien, a más de 300 testigos protegidos que desde hace más de 10 años están en Estados Unidos dando información, pues bueno, hace pensar que el Departamento de Justicia americano tiene una tarea bien importante y contundente contra el destino del régimen. La pregunta que uno se hace como ciudadano es: ¿tiene sentido negociar con un régimen que es
definitivamente un matiz criminal. Tiene sentido cederle a este régimen oxígeno institucional en Venezuela cuando todas las puertas se le están volviendo a cerrar. ¿Qué puede negociarse en México? ¿Qué puede negociarse en México como no fuera una negociación definitiva, que creo que es la que no se está planteando? Darle al señor Maduro la oportunidad de que se vaya, digamos, definitivamente. Es lo que se debiera negociar, no parcelas de la institucionalidad para hacerle más confortable a él y a la misma oposición que está con él negociando una nueva década de sometimiento. Ahora, la propia María Corina Machado ha reconocido que no se niega a una negociación para resolver la crisis que atraviesa nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, esto mismo que te acabo de decir, María Alejandra. La única negociación posible que debiera llevarse en México o en cualquier espacio donde se plantee es la negociación que lleve a una definitivo desalojo del régimen criminal, hay que decirlo así, ahora con lo que pasó en el arco minero y lo que pretende extender del arco minero, nada más y nada menos que al centro del pulmón del centro del país, como es el Ávila, o sea, es criminal en lo humano, es criminal en el ambiente. Y con ese régimen, lo único que te podemos tener nosotros es una negociación para que se vaya, pacífica, que ellos entiendan, pero eso solamente es posible, María Alejandra, cuando tú de este lado, del lado de la oposición, has construido un estímulo, una motivación que nosotros llamamos una amenaza creíble que haga posible entender para ellos que o se van o esa amenaza se da. Y la oposición no ha venido construyendo eso en lo interno. Desafortunadamente, eso se ha venido construyendo en lo externo y lo ha venido construyendo la justicia internacional. Y no ha habido una dirigencia que pueda hilvanar, tejer, armonizar una lucha interna ciudadana con una respuesta internacional, digamos, institucional, internacional, institucional. ¿Y por qué digo que es institucional? Porque nada de esto que está ocurriendo, ni en la Corte Penal Internacional, ni en la justicia norteamericana, y que vendrán probablemente de otros países cercanos, nada de esto está no amparado en pactos y tratados internacionales. Todo está debidamente fundamentado en los pactos que celebró la República Venezolana cuando era una república civil y que son absolutamente válidos. Repito, si hubiese una dirigencia política que pudiera hilvanar un trabajo ciudadano político de resistencia civil junto a una respuesta institucional, internacional, externa, probablemente otra sería la circunstancia del régimen venezolano. Doctor Rocha, ustedes forman parte de la dirigencia interna. La pregunta que yo le haría, y lo que preocupa mucho, es la división de los factores que en teoría están buscando una transición a la democracia. La pregunta que yo le haría es por qué no se han llegado a acuerdos, eso en primer lugar, y si ustedes están convencidos que de pronto una iniciativa individual puede hacer frente a lo que tenemos y que apenas estamos conociendo, o que hemos venido conociendo, mejor dicho, durante años, a la luz de lo que ha trascendido en la justicia internacional. ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, como ciudadano formé parte de una ruta y ahora como miembro de una organización política, esa ruta era válida. La ruta era la ruta que planteó el Estatuto para la Transición. El Parlamento venezolano legítimo, todas las fuerzas políticas que ahí anidaban en su oportunidad en el 2019, produjeron el documento político más importante que haya tenido nuestra lucha ciudadana en estos 20 años de oposición, que fue el Estatuto para la Transición, que marcó una ruta con las tres etapas que se pulverizaron por una dirigencia errática que por un lado tenía un discurso y por la otra estaba montando internamente dentro del Parlamento comités de postulaciones electorales para llevar a cabo con el mismo régimen que le permitió regresar a esa misma asamblea elecciones que son las elecciones que por fin tenemos. Es decir, hubo un desvío de la ruta, algunos lo calificamos como una traición,
Y sin lugar a dudas es un desempeño errático que tuvo la dirigencia en ese momento del gobierno interino, a quien en definitiva no supo lo que acabo de decirte, amalgamar estas dos fuerzas. La fuerza ciudadana en una resistencia civil legítima, suficientemente amparada en la Constitución, en artículos que muy claramente hablan de la resistencia y la desobediencia, y una comunidad internacional que estaba dispuesta a apoyarnos en su momento. Hilvanar esas dos fuerzas era la tarea de esa dirigencia. No lo hizo, se apartó de esa ruta. Bueno, esa ruta hay que rescatarla, probablemente no con la misma, con el mismo instrumento jurídico, y probablemente ya no tenemos ni siquiera la institucionalidad que teníamos en ese momento absolutamente fuerte, que era la de la Asamblea Nacional, capaz de pararse frente al TCJ del horror de Michael Moreno y decirle: yo no cumplo. Nosotros como origen de la soberanía de un pueblo, de los ciudadanos pública, obedecemos a nuestro mandato, y nuestro mandato es la Constitución. Sin embargo, esa dirigencia se empezó a diluir en problemas que ya tú sabes y que lo has tenido en tu programa: corrupción, distorsión, desánimo. Eso generó un desánimo en los ciudadanos terrible, y hoy tenemos una masa ciudadana que para compactarla hace falta una nueva ruta, recuperar la ruta, pero con una dirigencia convencida de lo que te estoy diciendo. Ahora, usted es abogado, doctor, y profesor universitario. Yo quisiera referirme a la institucionalidad, y creo que es lo que toma en cuenta la comunidad internacional, independientemente de los manejos, digamos, que sobre los cuales tendrá que responder la dirigencia y los errores gravísimos que ha cometido, digamos, el gobierno interino. ¿Qué queda ahora? Porque da la impresión que en medio de esa lucha interna entre los factores que entiendo quieren una transición a la democracia, van a terminar reconociendo a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario. Bueno, desde el punto de vista jurídico, y desde mi particular punto de vista jurídico, es muy interesante lo que queda, porque para mí toda la institucionalidad democrática está destruida. Para mí no hay Estado porque el Estado perdimos la soberanía. Más del 70% del territorio, según la señora Bachelet, está comprometido por fuerzas irregulares: Apure, Amazonas, Bolívar. Bueno, ¿y qué fue el Coqui y los delincuentes que se tomaron Caracas y la paralizaron por más de un mes? La delincuencia ha tomado el país, la delincuencia criminal convencional. No me estoy refiriendo a la política, que ya es gravísimo lo del régimen. Entonces, esa carencia de institucionalidad hace que regresemos a lo básico, al ciudadano, y necesitamos una dirigencia que se conecte con el ciudadano. Ahí está la verdadera institucionalidad ahorita en Venezuela, en la población que todavía habita con ese clamor ciudadano que está ahorita en Petare tratando de sobrevivir, comprando plátanos o vendiendo plátanos y dando vuelta a ver cómo se monta dentro de un transporte público y ver cómo cipote hace para pagarlo, y el autobusero tratando de ver con qué gasolina va a trabajar ese día aquí en la ciudad de Caracas, y así sucesivamente. Ese ciudadano tiene un clamor distinto al ciudadano que cuando estuvimos al inicio del régimen, al inicio de la transición, tenía otro país y otra perspectiva, y a ese hay que hablarle. Y ese mensaje yo lo veo muy lejos de un mensaje electoral. O sea, yo no siento que ese venezolano esté ganado. Doctor, perdón que lo interrumpa. Lo que nos preocupa es la comunidad internacional se vincula con instituciones. Lo que plantean ustedes es empezar de cero. O sea, ¿qué le dicen ustedes al ciudadano efectivamente? Porque, digamos, ya la comunidad internacional está, digamos, lidiando con la crisis de nuestro país, que se traduce en 6 millones de seres humanos que han salido, probablemente más, si no se resuelven las cosas. ¿Qué es lo que plantean en esos términos? Y es una preocupación que creo que tienen muchos venezolanos. Ayer nos decía con pesar el embajador Sadio Garavini, lástima, aunque él expresa su esperanza, lástima que no existan dirigentes como Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, que en medio de sus diferencias llegaron a un acuerdo para acabar
con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, en ese momento no hubo unidad entre Rómulo Betancourt, Fabricio Ojeda, Gustavo Machado, Jovito Villalba y Rafael Caldera. Lo que hubo fue una alianza estratégica para luchar contra un tirano y salir de esa tiranía. Y luego ocuparon sus posiciones políticas al punto que hubo movimientos muy fuertes de carácter violento, el portoñazo, el carucuanazo, que revela que ellos no dejaron de pensar políticamente de manera distinta, pero sí hubo una alianza. Lo que se plantea en Venezuela es una alianza estratégica para sacar nuevamente al tirano, no una unidad, porque todos no son necesarios. Eso es falso, que todos sean necesarios. La unidad, lo que nosotros necesitamos es una oposición fuerte, virtuosa, éticamente compacta, que tenga claro que lo que tenemos que sacar es el régimen dictatorial que tenemos en este momento y que luego cada quien ocupe su espacio. En esa alianza no todos pueden estar. La prueba es que, bueno, ¿de dónde salieron los alacranes? ¿De dónde salieron los políticos que se han demostrado actos de corrupción? Bueno, de hace 1 o 2 años de esa misma oposición. Lo que estamos planteando en pocas palabras es una nueva dirigencia que se conecte con lo que queda de la institucionalidad venezolana, que es la sociedad, que es el ciudadano. Esa dirigencia tiene que tener un propósito distinto incluso al propósito que manejó el régimen, el grupo interinato. El propósito es entender la criminalidad que rodea al régimen que hoy nos somete y tratarlo efectivamente de esa forma. Estamos tratando con personas que están al margen de la ley y calificadas por toda la comunidad internacional como criminales. En ese sentido, esa direccionalidad política va a avanzar de una forma distinta a la que estaba avanzando en el 2019, creyendo que lo que se trataba era de un juego democrático. Aquí no hay ningún juego democrático, aquí la democracia absolutamente desapareció. ¿Cómo puede haber democracia en un sistema donde no hay justicia? ¿Cómo puede haber democracia en un sistema donde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es una persona que estuvo 2 veces detenida pagando condena por asesinato, por homicidio? Aquí no hay democracia. Entonces, ¿cómo podemos jugar el juego de la democracia? Lo que se trata, en definitiva, y para concluir, María Alejandra, es una nueva direccionalidad que entienda el fenómeno que estamos enfrentando. Es un hecho criminal, no un hecho político. Eso no significa que no lo abordemos políticamente, sino que entendamos su naturaleza para abordarlo políticamente de manera correcta. Doctor Pequerrocha, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad y al regreso quisiera referirme a los desmanes. Claro, no, pero es que tiene que ver, perdone que le diga, tiene que ver, porque ese tipo de desmanes es lo que hemos sufrido durante los últimos años, justamente porque en algunos casos no ha habido, digamos, una alianza o direccionalidad política para hacerle frente a situaciones como esa. No sé si se va a materializar la amenaza de construir una ciudad en el Parque Nacional El Ávila, pero por la reacción que hemos visto, al menos en redes sociales, da la impresión que los caraqueños no están dispuestos a aceptar eso. En la práctica va a ser así. Al regreso de la pausa quisiera referirme a estos temas. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación política e institucional de nuestro país. Y se reía nuestro invitado sobre la discusión en torno a la posible construcción de una ciudad comunal en el Parque Nacional del Ávila, pero más allá del tema del impacto ambiental que esto puede tener, de lo que significa para este símbolo natural de Caracas, está la discusión sobre el Estado comunal, doctor, y lo he escuchado, digamos, en voz de todo tipo de representaciones, incluyendo defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales. Yo le pediría un comentario acerca de esta amenaza, no sé si cierta, de construir una ciudad comunal en el Ávila, que lo que esconde al final es la instalación o la posible instalación, no sé si ahora o en el futuro, de lo que denominaron en su momento el Estado comunal, a lo cual se negó la ciudadanía en 2007 cuando lo propuso el expresidente Chávez en la reforma constitucional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, María Alejandra, los venezolanos nos hemos convertido en habitantes de una gran carpa roja construida por tantos trapos rojos que al final terminan convirtiéndose como en el techo de esa carpa, ¿no? No, eso es un trapo rojo y nadie lo critica. Y resulta que luego de tanto decirle el régimen, lo coloca y queda como que fijo, ¿no? Yo no sé si esto es trapo rojo o no, lo sé. Lo cierto es que es de tanta cantidad de irregularidades que uno oiga decir al sedicente presidente de Venezuela que va a instalar un proyecto urbano en un parque nacional, un parque que es pulmón de toda la costa del centro, o sea, de todo el centro del país, no solo de Caracas, de donde se nutre Caracas de agua, de todos los barrios y urbanizaciones que colindan con el parque, desde el este al oeste, se nutren de esa agua por canales naturales, que él va a colocar arriba un proyecto urbanístico en todo el centro de ese monumento natural. Bueno, me recuerda a mí, lamentablemente, lo que está ocurriendo con el arco minero del Orinoco. Recientemente, hace apenas 2 o 3 meses, la Academia de Ciencias Políticas hizo una cantidad de foros muy importantes sobre lo que significa el ecocidio que hoy tenemos en los 111.000 kilómetros del arco minero del Orinoco. Pareciera que digamos, ese proyecto económico es lo que en definitiva, disfrazado bajo un proyecto urbano, es lo que quisiera el señor Maduro trasladar nada más y nada menos que a un parque nacional, a una zona bajo un régimen especial, donde se limita la propiedad privada, donde la propiedad privada queda desafectada de alguna manera. Nada de lo que está allá arriba es inmueble. Todo lo que está allá arriba es jurídicamente bienhechuría. Cualquiera, los habitantes de Galipán pueden entender probablemente que su casa, que la que tienen heredada de sus abuelos y tatarabuelos, los poquitos que queden de esa generación, eso no es propiedad privada. Ellos tienen la propiedad sobre unas estructuras construidas encima de un parque, que es un parque nacional y que como consecuencia es un bien de propiedad pública, todo ese parque, porque hay un ecosistema ahí delicado que hay que preservar. Y ese ecosistema es incompatible con cualquier actividad humana, menos con un proyecto urbanístico. Un proyecto urbanístico dentro de un parque natural es absolutamente una gran contradicción. Lo que está planteando el señor Maduro es un ecocidio, digamos, más allá de las consideraciones que tenemos sobre lo que son las comunas, que no es otra cosa que un proyecto urbano socialista. Más allá de eso, llevar un proyecto urbano a un parque natural de cualquier dimensión, pero más aún de lo que significa el Ávila,
es realmente un ecocidio castigado por las leyes venezolanas, leyes que él pretende todavía ignorar, ley penal del ambiente, ley forestal de suelos y aguas, y bueno, una cantidad importante de normativas. Eso es lo primero que hay que destacar, María Alejandra. Ahora, con relación a la división territorial, no quiero dejarlo por fuera, doctor, porque esto tiene como varias dimensiones. Está lo que usted menciona, el posible ecocidio en un parque natural como el Ávila, pero también la implantación de un modelo al que se ha negado reiteradamente la sociedad, pero sobre el cual insiste este grupo de personas, o digamos el régimen venezolano, que tiene que ver con el Estado comunal, la construcción, usted lo ha dicho, del socialismo, donde, bueno, se elimina en definitiva la democracia. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, el proyecto urbano de la comuna es un proyecto urbano incompatible con ese, bueno, en primer lugar, incompatible con la realidad histórica de Venezuela. La realidad histórica de Venezuela es republicana desde 1811 y los principios que tenemos nosotros de respeto a la ley, de separación de poderes, de responsabilidad de quien ejerza el poder público y de libertad y de respeto a la libertad individual son principios, óigase bien, más que democráticos, republicanos. Porque en el nicho de la república es donde mejor crece la democracia. Pero la democracia es una forma de gobierno. En cambio, la república es un sistema político que como nación nos hemos dado los venezolanos. Y contra eso atenta el proyecto de ciudades comunales. La comuna es definida en el artículo 15 de numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Popular como un espacio socialista que como entidad local es la integración de comunidades vecinales. Y la comuna las va integrando la suma de varias comunidades. Yo me pregunto, ¿cuántas comunidades pueden haber arriba en el Ávila? ¿Y cuál será esa suma comunal? Luego, el proyecto de comuna es un proyecto altamente burocrático. Habla de parlamentos comunales, de tribunales comunales, de estructura de gobiernos comunales. Eso es ese concepto burocrático y comunal es absolutamente contradictorio con la convivencia en un parque natural. En un parque natural, la única convivencia humana que pudiera ser enteramente compatible es la convivencia humana ancestral que tienen nuestros indígenas, que por cierto los están matando, los están prostituyendo en los 111.000 kilómetros cuadrados que conforman el arco minero. En este momento, en el mundo, no hay nada peor que ser mujer indígena o niño indígena. Lo que está ocurriendo allá es absolutamente dantesco y parece que se quiere reeditar entonces en el Ávila. Ahora, ¿qué comunidad humana puede ser compatible con el ambiente natural, con el ecosistema delicado que dentro de un parque natural existe? Solamente los que hayan nacido consustanciados con el ambiente que se quiere proteger. Eso no existe en el Ávila. Lo que se pretende crear en el Ávila es una ciudad, y una ciudad es un proyecto urbano que más allá del contenido político socialista que tiene, es absolutamente un proyecto destructor del ambiente. Es decir, ¿dónde irán las aguas servidas de esa ciudad que se pretende una vez que sean tratadas por el ser humano? ¿A dónde drenarán? Van a drenar a un ambiente absolutamente delicado que en definitiva es el ambiente que le provee de agua a toda la capital. ¿Dónde estará, digamos, el crecimiento de las empresas, de las industrias, de lo que se proyecta urbanísticamente allá arriba? Es decir, es absolutamente incompatible y es, repito, un delito de ecocidio, un delito ambiental, castigado severamente por la ley penal del ambiente. La ley penal del ambiente establece el castigo para estos proyectos que de alguna manera destruyen los espacios naturales. Doctor Perkins Rocha, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, además ofreciendo opinión y análisis acerca de todos estos temas que, aunque no lo parezca, están absolutamente relacionados. Y es producto, si me permite, de la crisis institucional, la profunda crisis institucional que desde hace años atraviesa nuestro país. Gracias.
por atendernos, acompañarnos. Nosotros vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ocurre en el marco de la crisis institucional, cosas como el anuncio de una construcción en un parque nacional como el Ávila, renombrado como, saben ustedes, el Guaraíra Repano por las autoridades del régimen venezolano. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente de este tema y con ella vamos a tratar de analizar los alcances de este anuncio. Se trata de Marlene Sifontes, secretaria de organización de SUNEP Imparques. Este es el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Mariale. Gracias por la oportunidad. Pues yo le pediría un primer comentario. Hemos visto algunas de las reacciones del sindicato de Imparques en redes sociales sobre esta posibilidad. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos, perdón. Lo primero que nosotros esperamos es que eso sea un trapo rojo para distraer la atención de todo el pueblo venezolano sobre hechos trascendentales que están pasando con la justicia internacional, con personas que están vinculados con los que hoy están en el poder. Eso es lo que nosotros esperamos. Porque un parque nacional no es cualquier cosa. Un parque nacional es una verdad que tiene un sistema de protección especial en todo, no solamente en la Constitución, todo el marco legal lo protege. Por eso es decretado parque nacional, para que sus valores naturales, excepto flora, fauna, sean especialmente protegidos. Y el Parque Nacional El Ávila, cuando se creó, fue para protegerlo, para preservarlo. Entonces no se puede hacer en un parque nacional lo que se les ocurra, lo que quieran, y sobre todo si hablamos de algo urbanístico en nuestro parque nacional. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Para hacer algo en un parque nacional, una construcción, primero tienen que desafectarlo.
parcialmente donde lo vayan a hacer. El anuncio que hacen no dice dónde será, ni cómo será, ni muestra ningún documento. Pero como quiera que sea, que si quieren hacer algo, eso no se puede hacer por vía ejecutiva, sino por vía legislativa. Y hasta donde nosotros conocemos, la Asamblea Nacional Legítima no está legislando sobre eso, ¿no? Y entonces es bueno decirles que en el Parque Nacional del Ávila hay poblados autóctonos que para ellos construir tienen una serie de requerimientos y pueden construir hasta cierto punto. Entonces, Nicolás Maduro no puede estar por encima de la Constitución y sobre la protección que tiene el Parque Nacional. Sabemos que hay violaciones, nosotros la hemos denunciado, pero el Parque Nacional es un patrimonio de todos los venezolanos y es por ello que los ciudadanos tenemos que defender nuestra montaña porque es el protector de la ciudad. ¿Cuáles son esas violaciones que ustedes han denunciado? Bueno, mira, nosotros venimos denunciando básicamente desde que llegó en el 2011 el Frente Francisco de Miranda al instituto, comenzaron los urbanismos dentro de nuestros parques nacionales. Específicamente en el Parque Nacional El Ávila se ha dado construcciones de mansiones que, si se quiere decir, por lo menos en el 2015 eran relativamente pequeñas pero violatorias al plan de ordenamiento, reglamento y uso, que es el instrumento legal que protege el parque. Y eso lo hemos denunciado desde esa fecha y hasta ahorita, y han sido construcciones de mansiones, aparte de eso, carreras ilegales, actividades prohibidas en el plan de ordenamiento que las autoridades de INPARQUE, sobre todo las actuales, han permitido y han relajado la norma. Y entonces nosotros en el año 2019 acudimos al ministro de ese entonces, Barbera, hoy fallecido, para denunciar 3 construcciones en ese momento que se estaban haciendo y para pedir la destitución del actual presidente de INPARQUE. ¿Qué es lo que tenemos ahorita, Mariale? Que el presidente de INPARQUE ahorita es el ministro. Y nosotros le pedimos a la Fiscalía una investigación porque él, cuando en su gestión se autorizó una carrera de bicicleta por Enduro Series Venezuela, que es una actividad expresamente prohibida en el plan de ordenamiento, en el artículo 28.b, que ese plan de ordenamiento sigue vigente y hasta la fecha el Ministerio Público no se ha pronunciado y en el Parque Nacional El Ávila siguen ocurriendo violaciones con las construcciones de mansiones, con las carreras de bicicleta, se han visto hasta motocross, asentamientos agrícolas, aquí en Caracas, incluso por los lados de La Pastora, hay una siembra de café cerca de una zona de uso especial donde están las antenas de comunicaciones. Y las autoridades de INPARQUE, los actuales jefes, miran para un lado porque sencillamente ellos decidieron dejar de lado la misión de proteger el parque para comenzar a permitir actividades prohibidas, como lo que pasa en Los Roques, como lo que pasa en Canaima, como lo que pasa en San Felipe el Fuerte, como lo pasa en Morrocoy, y miles de situaciones que están pasando en todo el sistema nacional de parque. Y entonces, ¿qué es lo que preocupa? Vemos cómo se anuncia esa construcción de una ciudad comunal y los puestos de guardaparque del Parque Nacional El Ávila se están cayendo. Ahí tenemos Catuche, que parece una posilga, tenemos Cachimbo, Papelón, El Fortín, y si hablamos de las vías de acceso, también están en muy mal estado, que de hecho los bomberos cuando van a apagar incendios no pueden subir con los vehículos. Entonces INPARQUE, los jefes de INPARQUE han decidido en toda esta situación y producto de las carreras de bicicleta modificar el plan de ordenamiento y reglamento de uso, limitando la participación del ciudadano, porque eso es una consulta pública, lo hace en plena pandemia, lo hace en un país donde el sistema de comunicaciones por vía internet falla, y aparte de eso lo hace
no respetando los criterios ni los basamentos legales, y por eso es que nosotros, junto con otras organizaciones ambientales y ciudadanos, le pasamos a INPARQUE un informe contentivo de más de 120 observaciones a ese plan de ordenamiento, y hasta la fecha todavía sigue vigente el plan de ordenamiento, y sencillamente Maduro no puede estar encima de la Constitución, encima de toda esa protección que tiene nuestro Parque Nacional. Ahora, ¿dónde están esas mansiones a las que usted se refiere y se sabe a quién pertenecen? Bueno, nosotros no podemos decir, o sea, a quién pertenece, no tenemos como que dice la prueba, pero son personas que no son pobladores de Galipán, son personas que han comprado. Esas mansiones, todas violan el plan de ordenamiento y reglamento de uso. Pero ¿qué está pasando, Marial? Cuando fueron a modificar el Hotel Humboldt, que lo fueron a modificar, el TCJ, porque hay una sentencia que prohíbe nuevas construcciones en el Parque Nacional El Ávila. Hay una sentencia. Entonces, para permitir las remodelaciones del Hotel Humboldt, emitieron una sentencia, y como el Hotel Humboldt es una parte turística y al pueblo venezolano es necesario que tenga un sitio donde alojarse, permite esas modificaciones. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Bueno, hacen esas construcciones poniéndole la fachada de una posada turística, cuando en realidad hay muchas que no son posadas turísticas, y ese es el problema. Entonces hay en Galipán, en San Isidro, en San José de Galipán, en varios sectores de Galipán están esas construcciones, e INPARQUE no ha hecho nada. Por eso acudimos al ministro, y no podemos obviar lo que pasó con la construcción de la ruta del nuevo teleférico hacia Macuto, donde el poblado autóctono de Galipán pertenece al plan de ordenamiento y reglamento de uso, y es una de las figuras que INPARQUE está obligada a proteger al pueblo de Galipán. Entonces allí tanto Ventel como la empresa que construye el teleférico decidieron violarle los derechos a los pobladores de Galipán y se metieron a la fuerza en sus terrenos. Incluso unos fueron amenazados y hubo un gran desastre. INPARQUE contra eso no hizo nada. Y eso nosotros lo denunciamos y se lo hemos dicho a los pobladores, y ahí fue los compañeros de Provea asistieron a los pobladores de Galipán, los compañeros de Espacio Público y también los medios de comunicación fundamentales en toda esta problemática han cubierto todo eso, y a eso el Instituto Nacional de Parques como ente rector mantuvo silencio. Entonces, lo que han estado en INPARQUE han relajado la norma que protege nuestros parques nacionales, y de allí la importancia que el pueblo venezolano, los ciudadanos, los caraqueños defiendan nuestro parque nacional, que es el escudo protector, es el que nos permite este clima maravilloso, esta fauna que nosotros tenemos que está libremente por el parque nacional, y de vez en cuando vemos en la ciudad de Caracas. Entonces, de allí la importancia de que nosotros entendamos que es un bien de todos, que tenemos que defender, y que el Parque Nacional no es cualquier cosa, es algo que se debe proteger y no seguir permitiendo que personas por intereses económicos, personas con mucho poder adquisitivo, están utilizando el parque y prácticamente están privatizando nuestro Parque Nacional, porque el Parque Nacional es para preservarlo, es para que nosotros tengamos un ambiente sano, por lo menos en Caracas cuando no hay agua. ¿Para dónde van los ciudadanos? Para el Parque Nacional El Ávila y para el Parque del Este, y el agua que llega al Parque del Este viene del Parque Nacional El Ávila. Si me permite, Marlene Cifuentes, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. A regreso, quisiera referirme justamente al impacto ecológico de la posible construcción de una ciudad comunal en el Parque Nacional El Ávila. Le ruego que permanezca unos minutos más. De regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando en esta parte del programa acerca del anuncio de la posible construcción de una ciudad comunal en el Parque Nacional El Ávila. Nos acompaña Marlene Cifontes, secretaria de organización de SUNET Imparques, y yo le dejaba una inquietud. Al cierre le doy la palabra para contestar sobre el posible impacto ecológico de una iniciativa de esta naturaleza. ¿Qué puede decirnos? Bueno, los impactos ecológicos serían devastadores para el pueblo, para nuestra fauna, y para nuestro ambiente. Y si algo tiene que tener claro el pueblo venezolano es que en el Parque Nacional El Ávila construir un proyecto urbanístico viola todo el ordenamiento. En el Parque Nacional El Ávila, incluso los pobladores de Galipán tienen problemas con el agua. Los pobladores de Galipán tienen problemas con las aguas servidas. Los pobladores de Galipán tienen problemas para el gas. O sea, el Parque Nacional El Ávila no es un lugar donde los servicios básicos que necesita una población puedan llegar fácilmente. Incluso lo de los medios de comunicación no llegan fácilmente a Galipán. Entonces, allí como no hay nada donde es que lo van a hacer, ¿verdad? Lo que hay que decir es que eso impactaría negativamente a la ciudad de Caracas, al estado Vargas, y eso llega hasta Miranda. Entonces, el daño que sería es grave porque aparte del Ávila es un reservorio de agua. Entonces, todo eso vendría a afectar lo que ya está hablando la montaña. Hay unos accesos que están absolutamente dañados, donde Imparques debiera haber zonas en recuperación para que el parque no se siga dañando. O sea, todo lo que está haciendo Imparques ha venido en detrimento del Parque Nacional, y en vez el parque estar mejor, está en peores condiciones. Y esa es una de las condiciones, Mariale, que Imparques tiene que tomar en cuenta para modificar el plan de ordenamiento, que es el reglamento que lo protege. Y esa modificación tiene que ir de menos a más. Yo tengo que proteger más el parque, no seguirlo violentando. Entonces, después que yo relajé la norma, después que yo permití que se hicieran una cantidad de violaciones, no puede ser que todo lo que era ilegal, ahora con la modificación, ahora todo va a ser legal. La gestión ambiental es siempre en crecimiento, a proteger más el parque, no a permitir que se relaje la norma. Esa es la función principal del Instituto Nacional de Parques, de sus servidores, y lamentablemente las autoridades del instituto no solamente están relajando la norma que protege nuestros parques nacionales, y en este caso el Parque Nacional El Ávila, sino que también está desvirtuando la misión y
a la figura emblemática de Imparque como es el guardaparque y ha pretendido en los últimos años militarizar esta figura, hacer ver que ellos son un componente militar cuando los guardaparques son unos funcionarios civiles de orden administrativo que hacen la guardería ambiental conjuntamente con la Guardia Nacional y eso está establecido en las leyes. Entonces, el hacer un asentamiento urbanístico viola la ley y crearía unas consecuencias totalmente desfavorables para los venezolanos, para los caraqueños, para los habitantes de Miranda y para los habitantes del estado Vargas. Gracias, Marlene Cifuentes, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Secretaria de Organización de SUNED Imparques, expresando opinión y análisis acerca de este tema que tantas reacciones ha generado, sobre todo en redes sociales en nuestro país. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750